Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Tejidos Yo. Hoy día vamos a realizar este tutorial de flor. Me lo estuvieron pidiendo bastante. Es un dibujo de una marioneta hecha de un calcetín. Estuve leyendo un poco de eso y sé que hacen algunos memes con estos dibujos. Y me gustó mucho, la verdad, realizarlo. Me parece una linda idea para poder, por ejemplo, ponerle un palito acá, esos que le ponemos a las flores, y colocarlo en un ramo. Por ejemplo, esta que tiene agarrando un corazón, le pueden poner alrededor del ramo rosas o tulipanes. Inclusive le podemos hacer un corazón amigurumi. Recuerden que aquí en el canal hay una playlist que dice San Valentín. Ahí van a encontrar corazones amigurumis también, que le pueden poner un palito y colocarlo alrededor del ramo. Y aquí le podríamos hacer girasoles, está al medio y girasoles alrededor, así que yo creo que sería una idea muy linda. Antes de seguir, los quería invitar también a mi otro canal que he creado, que se llama Tejidos Yo Ropa, y en la descripción de este video les voy a dejar el link. Estoy con el mismo nombre que acá, Tejidos Yo, Tejidos JOSS, y después ponen ropa. Ahí voy a subir solamente ropa y accesorios tejidos. He querido separar un poco y acá en este canal nos vamos a quedar con los amigurumis. Así que eso, los invito a que me puedan apoyar también en mi nuevo canal y espero que les guste el contenido también y se puedan suscribir. Miren, esta flor nos mide aproximadamente unos 8 centímetros, para que se hagan una idea. El hilo que he utilizado es hilo 100% algodón. Yo utilizo de la marca Revés Derecho, que consigo acá en Chile. Esa marca de hilo de algodón es de 4 hebras y lo mido es de 2 milímetros de grosor. Y he utilizado en color blanco, rojo, un poco de rosado, y en el caso de acá he utilizado amarillo, marrón o café oscuro y verde. Negro para hacer el borde acá de los detalles, y lo he tejido con este crochet que es de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar tijeras, necesitaremos también aguja lanera, algunos alfileres, vamos a necesitar relleno sintético para rellenar nuestro amigurumi, y en la parte de la base yo les he colocado estos de acá que es cartón. Le he colocado dos de estos círculos. Lo van a cortar así del tamaño de la base. Si desean le ponen cartón, plástico, acetato, mica, lo que ustedes deseen ponerle a la base, solo que del tamaño de este círculo de abajo, ¿ya? Entonces eso, y los ojos de seguridad son los más pequeños de 6 milímetros. Así que espero que les guste y comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar con el color blanco. Vamos a empezar con un anillo mágico. Lo hacemos así, de esta manera, cruzando en nuestro dedo, ingresamos aquí, jalamos hebra y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces tejemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Vamos tejiendo así 2 puntos bajos en cada punto hasta llegar al final de la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y después un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta hasta llegar acá al final de la vuelta, y nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después
el aumento y seguimos 1, 2 puntos bajos y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. O sea, en esta hebra de atrás ahí vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta, todo por la hebra de atrás y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y desde esta vuelta 7 hasta la vuelta 17 vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero agarrando ya el punto normal, o sea las dos hebras juntas normal. Vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto, o sea 30 puntos bajos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 17 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 17. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 18. Antes de seguir, le vamos a colocar estos dos círculos de cartón que les mostré al comienzo. Miren, van a cortarlo del mismo tamaño que el círculo de abajo. Van a cortar dos iguales para ingresarlos acá adentro. Miren, entonces vamos a meter estos dos cartones aquí. Si desean le ponen cartones, le pueden poner plástico, mica, acetato, lo que ustedes tengan. Le van a poner ahí el tamaño del círculo de abajo, lo cortan y se lo colocan para que después pueda quedarse de pie o parado solo, ¿ya? Entonces nos toca ahora tejer la vuelta 18. En la vuelta 18 vamos a empezar tejiendo 10 puntos bajos. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de tejer 10 puntos bajos vamos a tejer 10 aumentos. Entonces aquí empezamos con el primer aumento, aquí hacemos el segundo aumento, el tercer aumento, así hasta tener 10 aumentos. Acá yo voy 9 aumentos y este sería con este 10 aumentos. Entonces ahora he tejido 10 aumentos. Acá me van a quedar 10 puntos bajos y voy a tejer un punto bajo en cada punto que me queda hasta llegar al final de la vuelta. Entonces en esta vuelta 18 hemos tejido 10 puntos bajos, 10 aumentos y 10 puntos bajos, y al final de esta vuelta 18 nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 19 y vamos a tejer desde esta vuelta 19 hasta la vuelta 24 un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 40 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 24 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 24. Ahora vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces acá tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir
8 veces en toda la vuelta hasta terminar la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 26 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Antes de seguir, porque vamos a seguir disminuyendo, vamos a empezar a rellenar el cuerpo para darle forma, porque después se nos va a hacer más difícil rellenar porque el agujero se va a hacer más pequeño, ¿ya? Así que después que le hayan puesto el cartón o el plástico, lo que ustedes le hayan puesto a la base, vamos a rellenarlo hasta darle forma a la parte de acá abajo del cuerpo, y de ahí seguimos tejiendo. Miren, antes de seguir tejiendo le vamos a colocar los ojos. Los ojos se los vamos a colocar en la vuelta 21 y en la vuelta 22. Contamos desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya tiene esos agujeros porque ya se los había colocado y los he sacado para mostrarles. Ya, mire, lo primero que se van a fijar, esta es la vuelta 21, entonces ya saben que van a colocar el primer ojo ahí. Y acá tienen que fijarse que esté la curva donde hemos hecho los aumentos, ven, que quede así de costado, y ahí colocan el ojo. Entonces coloco un ojo, contamos acá desde donde esté el ojo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto punto colocamos el otro ojo, pero una vuelta más arriba, o sea en la vuelta 22, ¿ya? Para que quede así uno un poquito más abajo que el otro. Ahora sí, por la parte de atrás le vamos a colocar los broches de seguridad y de ahí ya vamos a seguir tejiendo. Ahora nos toca tejer la vuelta 27 y también vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos acá 2 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta hasta el final, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 28. Antes de que sigan tejiendo van a rellenar un poco más para darle la forma acá a esta curva. Yo ya lo rellené y nos tocaría tejer la vuelta 28. Vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Miren, ahora nos toca tejer la vuelta 29. Antes de seguir le he puesto un poco más de relleno, y ahora sí vamos a seguir tejiendo la vuelta 29. Vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces ahí hacemos nuestra primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. Ahí hemos hecho 6 disminuciones. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos un poco de hebra para cerrar la parte de acá arriba y con la aguja lanera vamos a cerrar. Para cerrar vamos a agarrar la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Entonces vamos agarrando solamente la hebra de adelante y contamos 1, 2, 3, 4, 5,
y 6. Jalamos despacio para cerrar, para que no se vaya a romper la hebra. Ingresamos por ese mismo agujero, salimos por la parte de atrás, jalamos y por acá atrás vamos a agarrar una hebra para hacer un nudo. Ingresamos por ahí mismo, salimos por otro lado y vamos a cortar acá la hebra que nos sobra. Miren, ahora le vamos a bordar toda la parte de acá que tiene la línea negra y acá abajo. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es marcar con los alfileres. Primero le ponen el hilo así, miren, justo donde hemos cerrado, ahí adelante de donde hemos cerrado. Esto tiene que ir así y así, de esta manera, ¿ven? Entonces vamos a colocarle alfileres para saber por dónde vamos a bordar. Le vamos colocando alfileres de esta manera. Entonces ya sabemos que por esa línea de los alfileres nos vamos a guiar. ¿Ven así? Entonces ya sé que por ahí voy a bordar. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar una hebra larga. Mejor que nos sobre a que nos falte, así que agarren bastante hebra. Igual si al final les falta, agarran un poco más. Ya, entonces vamos a agarrar bastante. Y para bordar, vamos a empezar por la parte de acá abajo. Acá donde está el cambio de color. Lo primero es que ingresamos por acá, por un costado. Y salimos aquí justo en donde están esas hebras, miren, en esa vuelta de ahí, del borde. Ahí vamos a salir. Acá dejamos un poco de hebra para el final, hacer 2 nudos con esta hebra y perderla por dentro al final. Ya, entonces hemos salido por ese borde, ingresamos, miren, por ahí mismo y salimos un punto más adelante y con esta hebra vamos a pasar encima de la aguja y vamos a jalar. Así, vamos a ingresar en ese mismo agujero donde hemos salido y agarramos el punto de adelante, pasamos encima la hebra y jalamos. ¿Ven? Ingresamos ahí mismo, agarramos un punto, pasamos encima la hebra y jalamos. De esa manera vamos a ir bordando todo el borde hasta llegar de nuevo acá. Ya, siempre entrando ahí en ese mismo punto y siempre agarren solamente un punto, porque si agarran 2 o 3 puntos más adelante, este bordado va a quedar muy abierto. Entonces la idea es que no se vea así, que se vea lo más cerrado posible. Ya, así que vamos a hacer esto hasta llegar acá y volvemos. Miren, ya di toda la vuelta, llegué hasta acá al final. Voy a ingresar ahí y voy a salir por este lado para hacer el borde acá. Entonces de ahí me voy a pasar hasta acá. Entonces ya que estoy aquí voy a hacer lo mismo que he bordado la parte de abajo, agarrando un punto, paso así el hilo por arriba y voy jalando. Entro de ahí de nuevo, me paso al punto de adelante, paso la hebra encima y voy jalando. Y ven, de la misma manera que he bordado acá, voy a bordar todo esto guiándome por los alfileres que hemos puesto por todo este alrededor hasta llegar acá de nuevo. Y volvemos. Miren, ya terminé de dar toda la vuelta. A la mitad se me acabó el hilo y le puse un poco más. Así que he sacado el hilo con el que he comenzado y con el que he terminado por este lado. Y lo que hacen aquí es hacer 2 nudos. Y después ingresan por ese mismo lado y con la aguja lanera vamos a perder esas hebras por dentro del tejido.
Salimos acá por otro lado y cortamos las hebras que nos sobren. Voy a hacer lo mismo con esto y de ahí bordamos lo que nos falta. Ahora le vamos a bordar la boca. Si a ustedes les quedó hilo, aprovechan ese hilo para bordar, y si no, colocan más hilo. Entonces igual voy a entrar por un lado y vamos a salir. A ver, vamos a contar acá. 1, 2, 3 vueltas. Hasta acá. A ver, 1, 2, 3 vueltas más abajo del ojo, justo ahí donde termina el ojo. Y vamos a salir hasta acá. Miren, de esa manera. A la misma altura que donde hemos salido ahí. Hasta aquí vamos a salir. Y una vuelta más abajo. Salimos aquí. Para sostener este hilo y que este hilo quede más abajo como una sonrisa. Entonces pasamos encima de ese hilo. ¿Ven? Y aprovechamos acá en salir por este lado para bordarle los brazos. Entonces ahí ya queda más asegurado acá la parte de la sonrisa, ¿ven? Ahora, para hacer los brazos vamos a pasar más o menos hasta aquí. Si miren, a la mitad de los ojos. A ver, voy a salir del ojo una vuelta más adelante a esa altura, ¿ya? Y así en forma diagonal. En medio vamos a dejar unos 3 puntitos. Ahorita les voy a mostrar. Acá es una vuelta más abajo. Porque acá en medio va a agarrar o el corazón o el girasol. Ya, entonces algo igual acá. Ya miren. De acá donde termina la sonrisa es 1, 2 vueltas más abajo. Desde aquí en diagonal para abajo. Justo ahí termina donde esté el ojo. Entre los dos brazos dejamos dos puntos. Y bordamos igual el otro brazo hasta acá. A la misma altura que el primer brazo. Ya de esa manera. Ahora estas 2 hebras voy a hacer 2 nudos y las voy a perder por dentro del tejido. Ahora le vamos a bordar acá el rubor en hilo color rosado. Ingresamos igual por un costado. Y justo ahí donde termine el ojo, vamos a pasar dejando hilo ahí. Agarramos 2 puntos. Y pasamos 1, 2 veces. Nos pasamos aquí al otro ojo. También agarramos 2 puntos de este lado. Y pasamos 1 y 2 veces. Vamos a salir aquí donde hemos ingresado con la hebra. Miren, de esa manera le van a bordar acá abajo del ojo el rubor. Y con estas 2 hebras voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 2 nudos. Y vamos a perder las hebras adentro del tejido. Ya miren. Miren, primero vamos a tejer el corazón que va agarrado en sus brazos. Con hilo de color rojo vamos a hacer un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer aquí. Después de hacer el anillo mágico, 2 cadenas. Así. Y adentro del anillo mágico vamos a hacer 3 puntos altos. Ahí contamos 1. Acá 2 puntos altos. Y 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer 3 puntos medios altos. Tejemos ahí un punto medio alto. Acá el segundo punto medio alto. Y el tercer punto medio alto. Ahora hacemos una cadena. Y tejemos ahora un punto alto. Hacemos otra cadena y repetimos lo mismo que acá como espejo. Empezamos haciendo acá 3 puntos medios altos. 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Acá hacemos 1, 2, 3. Ahora tejemos 2 cadenas. Y acá dentro del anillo vamos a hacer un punto deslizado.
y cerramos jalando la hebra más pequeña, cerramos nuestro corazón. Miren, ahora esta hebra van a cortar una hebra, dejando una hebra larga, cortan, yo ya corté, para después poder coser el corazón al cuerpo, y ya con esta hebra pequeña cierran bien el corazón. Y miren, así nos quedaría para que lo agarre aquí, en el caso que le quieran poner el corazón. Ahora vamos a hacer el girasol. Para hacer el girasol hacemos con el color marrón o café oscuro, hacemos un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos ahí para cerrar. Y ahora vamos a tejer con el color amarillo. Así que acá vamos a unirlo con el primer punto que hemos tejido. Vamos a ingresar aquí y vamos a jalar la hebra de color amarillo, así. Miren, dejen una hebra larga para después poder aprovechar y hacer nudos atrás para que quede más seguro cuando ya vamos a coser el girasol, ¿ya? Entonces ya hemos introducido la hebra amarilla y vamos a contar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y de nuevo 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en este último punto hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena, dejamos una hebra un poco larga para coser el girasol. Así, ven, de esta manera. Estas hebras que tenemos acá, esta también la cortamos. Vamos a aprovechar para asegurar acá nuestro girasol. No necesita estar tan cosido, pero con esas hebras vamos a aprovechar. Miren, a este le voy a poner el girasol y tengo otro hecho para ponerle el corazón, ¿ya? Entonces, con mi aguja lanera, acá con la hebra de color amarillo, voy a aprovechar en darle unas puntadas, solamente unas cuantas puntadas. No necesitamos coser tanto, miren. Ahí agarro un puntito de ese lado, agarro un punto de este lado. Solo para que se quede ahí asegurado y no se mueva. ¿Ven? Me paso para acá, voy a salir por acá abajito, por acá abajo. Lo acomodo. Y voy a aprovechar esta otra hebra amarilla que dejé para salir por acá mismo y hacer 2 nudos con esas 2 hebras. Ya por eso les dije, dejen una hebra un poco larga para después asegurar. Acá hago 2 nudos y lo pierdo por dentro. Estas 2 también voy a aprovecharlas en pasarlas por adentro, por acá adentro, y voy a salir por otro lado. Y con esta hebra también voy a hacer lo mismo, salir por ahí mismo para también hacer 2 nudos con esas hebras y de ahí perderlas por dentro del tejido. Acomodamos igual nuestro girasol, voy a hacer los nudos y perderlas por dentro y vuelvo. Miren, con el hilo de color verde vamos a hacerle el tallo acá a nuestro girasol. Salimos por acá por un costado, por abajo del girasol, y vamos a pasar así. Haciendo una línea ahí, y voy a cruzar así encima como para bordar las hojas. Miren, paso ahí otra línea encima y ahora me paso abajo para bordar encima de nuevo esta línea de acá y salgo por ahí por donde he entrado.
Acomodo. Y miren, así quedaría bordado el tallo y las hojas. Acá voy a hacer 2 nudos y voy a perder la hebra por dentro. Miren, y así nos quedaría Flor con su girasol agarrándolo de las manos. Ahora con a este le vamos a poner el corazón, ¿ya? Entonces le voy a poner un alfiler acá. Y lo que voy a hacer es solamente darle unas cuantas puntadas. Como siempre les digo, no necesitamos coser tanto. Así que voy a pasar por acá. Voy a agarrar ahí. Y me voy a pasar por acá. De acá me paso aquí. Voy a fijarme solamente que esto no se vaya a salir. Que tengo unas cuantas puntadas ahí. Y de acá me salgo para el lado de abajo. Miren, así. Y con esta hebra voy a salir por acá. Hago 2 nudos y pierdo la hebra por dentro. Miren, y así nos quedaría agarrando el corazón y así agarrando el girasol. Espero que les haya gustado este lindo tutorial. A mí me gustó mucho hacerlo. Me parece vería perfecto si lo colocamos en un ramo. Acá le podemos poner un palito. Forrarle el palito de verde así como lo hacemos en las flores. Y colocarle rosas o tulipanes. Por ejemplo a este de color rojo. Y acá le podemos poner girasoles y armar un ramo. Así que quedaría muy linda esta idea para el día de los enamorados o San Valentín, como ustedes le digan. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.